Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien, Alberto? Sí, ¿me escuchan todos? Sí, aquí se lo escucha bien. Perfecto. Vamos a dar inicio con el webinar. Les damos la más cordial bienvenida de parte del área de educación continua de la Escuela de Informática al webinar denominado El rol del protocolo pandémico en la continuidad del negocio. Este webinar es organizado por el área de educación continua de la Escuela de Informática. Nos lo va o el expositor el día de hoy es el máster José Alberto González Villalobos. Voy a hacer una pequeña descripción del currículum de José Alberto. Él es ingeniero en telemática, tiene más de 14 años de experiencia en sistemas de información. Actualmente es gerente en sistemas de información en National Instruments, Costa Rica, donde apoya todo lo que tiene que ver a las operaciones con el desarrollo de planes de continuidad y seguridad de la información. Su experiencia incluye dirección estratégica de tecnologías, desarrollo de centros de soportes corporativos y seguridad de la información. Como les mencioné, Alberto es máster en auditoría de tecnologías de información de la Universidad de Costa Rica, es CISA y además cuenta con la certificación CIS. Cabe recalcar que Alberto es académico de la Escuela de Informática y es académico del área de educación continua, donde imparte diferentes cursos, dentro de los principales el programa de auditoría de tecnologías de información. Les voy a hacer un pequeño resumen de qué se trata el webinar para darle el espacio a Alberto. Dice que un escenario de crisis radicado en salud pública, como una epidemia o pandemia, pueden surgir inesperadamente y propagarse de manera veloz, impactando directamente a los colaboradores de las organizaciones y poniendo en riesgo a las mismas. La continuidad del negocio garantiza la sobrevivencia de las organizaciones, sus colaboradores y protege la estabilidad de las sociedades. Por lo tanto, las empresas deben tener conciencia de la importancia de estar preparados ante cualquier escenario que ponga en riesgo el proceso de generación de valor para las partes interesadas. Entender los elementos de protocolos de continuidad enfocados en pandemias es estratégico, dado que permite a las organizaciones desarrollar las capacidades necesarias para actuar de manera consciente y ordenada ante una crisis. Con esta presentación le damos la más cordial bienvenida a José Alberto, les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes durante esta noche. Para contarles un poquito de la logística, el webinar tiene una duración de 50 minutos. Las preguntas las vamos a dejar para el final, sin embargo pueden irlas escribiendo en el chat porque las vamos a hacer todas escritas y yo se las voy a leer al final a Alberto para que les vaya respondiendo. Entonces, nada más para que sepan, ahí en el chat las escribimos y al final las vamos a ir detallando cada una de ellas. Alberto, sin más por el momento, le cedo el espacio y le doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por colaborarnos el día de hoy. Gracias, Katy. Buenas noches, buenas tardes a todos. Como ya Katy les mencionó, pues yo soy Alberto, les voy a estar facilitando este espacio de 50 minutos para hablar un poquito de continuidad de negocio y en especial, pues este tema que ahorita está tan fuerte en nuestra sociedad, que es el rol del protocolo pandémico. Entonces, pues vamos a entrar de lleno a la materia. Nada más me dicen si pueden ver, Katy, la pantalla ahorita, si estoy compartiendo, nada más para confirmar que Sí, les esté señor saliendo. Alberto, se ve claramente. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a entrar a hablar un poquito, como ya Katy les dio una introducción de mi persona. Entonces voy a brincarme esta parte. Y vamos a entrar a hablar, antes de hablar de protocolo pandémico, vamos a entrar a hablar de la palabra pandemia. Cuando hablamos de pandemias, normalmente lo que se nos viene a la cabeza a las personas es oscurantismo, se nos viene la palabra miedo, y muchas veces lo que nos evoca es la famosa peste negra que arrasó con la mitad de Europa durante la Edad Media. Entonces, vamos a entender que este tema de la pandemia, vamos a ir sacando un par de temas a flote para ir desmitificándola de ese terreno oscurantista que lo seguimos viendo todavía en nuestra sociedad, que nos despierta pues, los más oscuros instintos en el sentido que nos despierta mucho miedo y lo vamos a ver como una amenaza más al negocio.
es algo de respeto, es algo de control, pero no lo vamos a ver como ese elemento que nos va a asustar, sino que es algo que podemos trabajar. Cuando hablamos de una pandemia, pues vamos a hablar de una enfermedad que está afectando, o una epidemia que está afectando a un bloque masivo de comunidades y pueblos. Al final del día viene siendo una enfermedad que se propaga. Es algo que ha estado en nuestra sociedad desde siempre. Como les dije, podemos hablar del brote de peste negra que arrasó con la mitad de Europa, que podemos hablar de otras epidemias famosas como la gripe española, que fue en 1918, 1919, la gripe asiática en el 1957, la H3N2, la H1N1, el SARS, todos han sido brotes de enfermedades que no conocíamos y que han brincado de organismos externos, nos han colonizado a nosotros como seres humanos y obviamente esta colonización no deseada ha sido un proceso disruptivo para las sociedades. Pero al final de la historia, si nos ponemos a analizar el contexto, la sociedad ha logrado pues sobrevivir de una u otra forma y hemos pasado de esas sociedades o de esos pueblos medievales a sociedades un poco más industrializadas, a la edad moderna, y entramos ahora a ver la pandemia ya no solo como un elemento fantasioso y distante, sino como un elemento que nos afecta a todos y rápidamente. ¿Por qué? Si vemos esta imagen, este es un estado de los mapas actualmente, de los vuelos actualmente en circulación. Es una aplicación, se llama flightmonitor.com, si mal no recuerdo. Y lo que vemos ahí es que somos ya una pequeña isla. Somos un montón de gente que está viajando de un lado a otro y estamos interconectados a un nivel que no podríamos imaginar hace 100 años. Por lo tanto, un brote pandémico es muchísimo más fácil que se dé que hace unos años. Entonces, eso nos lleva a cuestionarnos el hecho de, bueno, ¿qué hacemos? Si estamos viajando mucho y si estamos altamente conectados, para evitar la pandemia y esa enfermedad que está allá afuera, podemos simplemente escondernos y parar todas las operaciones de la sociedad. Muchas personas dirían, sí, hagamos eso, detengámonos. Sin embargo, no podemos detener la sociedad. ¿Y por qué? Porque hay un montón de elementos básicos de infraestructura que tienen que seguir corriendo. Abastecimiento de agua potable, seguridad ciudadana, abastecimiento de combustibles, hoy por hoy las telecomunicaciones, electricidad y obviamente los servicios de salud. Esas son las infraestructuras básicas que la sociedad necesita. Por lo tanto, no podemos simplemente decir, como la jirafa, metamos la cabeza en el hoyo cuando tenemos miedo y escondámonos hasta que el peligro salga. Eso por la parte de infraestructura. Y si lo analizamos desde la parte de economía, tenemos servicios de infraestructura que necesitan seguir corriendo, el abastecimiento de alimentos, las fábricas que producen todos los productos que están colocando que están poniendo en la calle todos las industrias, las farmacéuticas, e inclusive tomar en cuenta que parte de esta industria que se está moviendo es la industria que está arreglando el problema, que es el área de investigación y de farmacéuticos. Por lo tanto, no podemos escondernos hasta que esto suceda. La sociedad tiene que continuar. Por lo tanto, empezamos a ver que la continuidad ya no es solo un elemento estratégico para la sobrevivencia de las organizaciones, que es lo primero que nos dicen, continuidad de negocio y te preparamos para que la empresa sobreviva. Pero sorpresa, esto es algo más grande. ¿Por qué? Porque también es un elemento estratégico para la sobrevivencia de las sociedades. Para que mi negocio sobreviva, necesito que siga sobreviviendo la sociedad. Por lo tanto, tenemos que prepararnos todos y todas como un elemento de la cadena de valor generadora en la sociedad. Y eso es un elemento clave que tenemos que tener en cuenta. Ya no es solo mi organización, sino que tengo que garantizar que la sociedad como tal siga funcionando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contextualizar y entender el enfoque tradicional de continuidad de negocio. ¿Cómo vamos a gestionar la continuidad? Entonces, vamos a ver que la gestión de la continuidad es un proceso que permite a las empresas continuar entregando valor ante escenarios disruptivos, de tal manera que yo logre proteger a mis colaboradores, a mis clientes, mi economía y además mi marca. Es un enfoque holístico, no es simplemente que mi negocio siga abierto en un escenario de crisis o sobreviva a un escenario de la crisis, sino que siga funcionando.
Ahora, como vemos esto y como nos lo pintan en la literatura, podríamos entender que el proceso de continuidad es súper ordenado. Nos dicen, esta es la receta, haga A, B y C. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando empezamos por A, nos da un conflicto porque no sabemos por dónde empezar. Porque si bien se ve algo ordenado y estructurado, tiene un montón de ramificaciones y un montón de procesos que tienden a complicarnos el día a día y la implementación de esto. Entonces, vamos a tratar de, en esta primera parte, de entender cómo se ve la continuidad de negocio en un enfoque tradicional y luego lo vamos a enfocar en la parte de seres humanos. Normalmente cuando ustedes les dicen cuál es su plan de negocio en la empresa, tal vez muchos hoy por hoy lo estamos viviendo, lo que nos va a salir es esto. Este es el plan de continuidad. Es una sobrevivencia del más fuerte y es algo de corran a ver cómo lo hacen. Entonces, ya vemos que mucho de esto no estamos preparados para asimilarlo, no podemos reaccionar rápidamente. Entonces, si lo sumamos este factor al hecho de que es complejo, se nos va a hacer un proyecto muy difícil y casi que condenado al fracaso. Por lo tanto, tenemos que empezar por ver qué cosas podemos enfocar y canalizar de manera que el proceso avance. Y lo primero es entender para qué estamos haciendo esto. Entonces vamos a dar 4 objetivos recomendados de tomar en cuenta. Tal vez los 2 primeros son los más fuertes. El primero es proteja la vida y la integridad de las personas. Sus colaboradores son su máximo recurso. ¿Por qué? Porque son las personas que permiten la entrega de valor, los que entienden su negocio, los que conocen a sus clientes. Segundo, continúe generando valor a las partes interesadas. Ese tiene que ser uno de los objetivos. No es solo salvaguardar a las personas, sino que mientras las salvaguardo, yo sigo entregando valor a mis clientes. Luego, proteja los procesos críticos. Esto es el complemento a la generación de valor. Yo tengo que identificar cuáles son mis procesos críticos. No puedo realmente decir toda la empresa entra en la sombrilla de continuidad porque se hace un proceso realmente pesado y caro. Y por último, garantice no solo la continuidad de esa operación, sino el restablecimiento en el modo normal. Eso como por lo menos tener una directriz o una normativa que a mí me diga cuál es el norte, qué es lo que estamos buscando. Ahora, para saber si vamos en buen camino, vamos a tener una metodología de BCP que me permita contestarme estas 3 preguntas. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Y quién lo debe hacer? Una vez que tengamos claras esas 3 preguntas, podemos saber que estamos enrumbados al objetivo que estamos buscando. Y por supuesto, tenemos que entender y no cometer el error más común de continuidad, que es solo pensar en el durante la crisis. Algo que tenemos que ir introduciendo a la cultura de las empresas es que la continuidad se ve desde antes, durante y después. Antes con un proceso de preparación y de gestión del riesgo, durante, que es ese momento turbio donde tenemos que navegar en continuidad, y después. ¿Por qué el después? Porque después de que se restaure la operación, vienen todos los procesos de aprendizaje, que es donde más rico está el crecimiento organizacional. Saber las lecciones aprendidas y poder construir a partir de eso. Ahora, ya esquematizando todas estas ideas que les acabo de decir, podríamos ver el proceso de continuidad en una etapa donde yo detecto mi necesidad, que es continuar operando, por lo tanto, dicto políticas y lineamientos que me garanticen que la gente de la empresa se va a alinear, que la administración está alineada. Posteriormente, hago un VIA. ¿Qué es el VIA? Es un autoexamen organizacional donde yo determino cuáles son los procesos críticos que tienen que estar protegidos. Las famosas joyas de la corona, que me van a permitir saber qué es lo que tengo que proteger. Mucha gente a veces me ha preguntado, ¿cómo entiendo qué es un VIA? Yo le digo, básicamente a mis estudiantes les he dicho, es suponer que usted es un doctor. Usted tiene pacientes que les puede sacar ciertos órganos y van a sobrevivir. Usted puede vivir con solo un riñón, por lo tanto usted puede sacar un riñón y no es un proceso crítico porque sigue funcionando, pero no puede sacar un corazón, no puede sacar un cerebro porque se le muere el paciente. Es análogo a hacer un VIA. Es entender cuáles son aquellos procesos que están tan entrelazados en el negocio con otros procesos que si yo los extraigo, pongo en compromiso la integridad económica, y de entrega de valor de la empresa. Eso es hacer un VIA. Entender qué es lo que tengo que proteger. Después, hago un análisis de riesgos. Es explorar. Ya sé qué es lo importante para mí. Voy a ver qué está ahí afuera o adentro de mi organización
que me puede afectar. Y eso es hacer un análisis del riesgo, por lo menos este proceso. Luego, ya sabiendo cuáles son los riesgos que realmente me van a amenazar las cosas importantes, empiezo a hacer un despliegue de estrategias, que a veces pueden ser o muy grandes o muy pequeñas. Algunas veces es suficiente con decir, bueno, hagamos working from home, trabajemos desde la casa y listo, todo funciona. Pero llegará el momento donde esta estrategia no funcione. ¿Qué pasa si yo mando a todo el mundo a la casa porque mi estrategia es hacer teletrabajo y lo que está caído es el Internet a nivel nacional por una catástrofe? Ya en ese momento mis estrategias empiezan a perder un poquito de la realidad. Y una vez que ya hemos implementado un conjunto de estrategias válidos, suficientes que uno diga, con esto puedo sobrevivir, entra la etapa de mantenimiento. Hacer pruebas periódicas, mantener actualizada la documentación, hacer pruebas completas, hacer pruebas de estrés o hacer pruebas parciales donde yo me siento como en una mesa a hacer un checklist. Yo pongo un escenario y todas las partes involucradas me dicen qué harían. Y empezamos a hacer un checklist para empezar a construir y ver si mis planes están actualizados y relevantes. Y esto desde esa perspectiva sería el ciclo orgánico o normal de qué espero yo de la continuidad del negocio. Y como resultado, pues obviamente la tan ansiada y necesitada continuidad. Como les decía, uno de los procesos más importantes es hacer este análisis del negocio, diferenciar cuáles son los procesos que son críticos, urgentes, importantes y cuáles son triviales. Cuáles son procesos que realmente puedo mandar a descansar a la gente de la casa. Yo le digo, okay, tranquilos, ustedes se detienen hoy, no trabajen, me necesito enfocar en esta parte. Y para eso, pues el negocio como tal, los representantes de cada unidad de negocio, me tienen que trabajar en hacer ese mapeo de cuáles son mis procesos claves, los recursos importantes, cuáles son mis entradas y muy importante, cómo se tienen que ver las salidas de mi proceso. Porque si yo lo veo desde un punto de vista de un centro de soporte o de centro de servicio al cliente, si yo lo veo solamente como reciba llamadas y ayude a la gente, no me va a importar la calidad de la llamada, no me va a importar la experiencia del usuario y al final la gente puede ver más valioso la calidad que el servicio solamente recibido. Y entonces no me contacta más. Entonces tengo que tener muy en claro, y eso es un ejercicio que no lo tiene que hacer solo el equipo de continuidad en una empresa, es un ejercicio que tiene que hacer la empresa como tal, los dueños del negocio, los dueños de procesos de negocio, todas esas personas que están en el día a día, que entienden qué está pasando, que están conectados. En términos de riesgo, disculpen, en términos de riesgo, cuando estamos trabajando la continuidad, tenemos que identificar qué es lo que hay afuera, identificar un universo de riesgo. Nos vamos a enfocar en evaluar qué tanto me pueden afectar esos riesgos y luego voy a tomar decisiones, que es la parte de gestión. ¿Cuáles decisiones? Yo puedo aceptar que ahí está el riesgo y no puedo hacer nada, lo puedo ignorar, lo puedo mitigar o lo puedo evitar. Entonces vamos viendo este proceso. Acá yo primero veo lo que hay afuera que me puede amenazar. Muchas veces uno incurre en el error de agarrar todo un ISO, ojalá que tiene todo el checklist y nunca lo contextualiza a la realidad nacional. Entonces, hay listas de riesgos, por ejemplo, que dice levantamiento del ejército. Cuando yo identifico esto, por ejemplo, en mi estudio de gestión del riesgo, que yo digo, bueno, puede ser que mi centro de trabajo no esté funcionando porque el ejército se levanta. Vamos a hacer un análisis del riesgo, vamos a ver esta parte. ¿Hay en Costa Rica ejército que se levante? Posiblemente no. Entonces, en este caso, no vamos a proceder a tomar acciones porque no estamos expuestos a ese riesgo. Ahora, caso muy contrario, el saber que tenemos problemas con inundaciones, problemas con manifestaciones. Hasta hace poco, por ejemplo, el tema de manifestaciones y huelgas representaba un riesgo a la continuidad. Entonces, este tipo de cosas lo metíamos en el universo de riesgo y evaluábamos si mi organización estaba. Y una vez que hemos recorrido este camino y ya sabemos cuáles son los riesgos que tenemos que trabajar, vamos a ingresar más a la parte de generar escenarios que son riesgos potenciales para mi organización. Ahora sí, vamos no solo a darle ese sabor país que hacemos en la evaluación del riesgo, entender qué tan expuestos estamos, sino que le vamos a dar ese sabor a mi empresa. Saber qué tanto contexto ese riesgo me va a afectar a mí. Y eso por lo menos es la línea básica que deberíamos ir tomando cuando tratamos o estamos haciendo el riesgo, la gestión de riesgos.
Cuando ya hemos identificado cuáles son los riesgos que nos van a afectar, ahora sí, tratamos de generar estrategias para continuar entregando valor. ¿Cómo? Protegiendo la ubicación en la que estamos. El tema de hoy que nos trae, protegernos ante pandemias, que son problemas de salud pública, conflictos de gobierno o desastre natural. Una vez que yo tengo esos escenarios claros, vamos a tomar alternativas, ya sea que yo tenga sitios espejo o tenga un sitio alternativo. Puede ser que yo haga espejo de mi función. Por ejemplo, si tengo un centro de soporte en Costa Rica y tengo uno en Guatemala o tengo un centro, no sé, en Estados Unidos, una de mis estrategias puede ser, dejemos de operar acá y sobrecarguemos otra locación. Podemos alquilar oficinas, ahora que el coworking, estos lugares de coworking están cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. El famoso remote working o trabajar desde la casa. Podemos tener acuerdos con otras organizaciones para que nos presten espacios. Un elemento clave que es parte de las estrategias es el plan de recuperación de desastres que le toca al área de sistemas, cómo va a restaurar los elementos o los sistemas de tecnología claves para seguir operando. Y también pues vamos a analizar dónde vamos a tener hardware externo. ¿Por qué? Porque en un escenario tradicional de continuidad, uno de esos es básicamente que se me caiga el edificio y ya no tenga una oficina donde trabajar. Entonces hay estrategias que a mí me permiten tener 10, 20, 30, los que ocupe equipos almacenados fuera de mi edificio principal en caso de emergencia. Y acá es la parte que nos va a llamar más la atención hoy, un protocolo de pandemias, es otra de las estrategias. Y outsourcing. Todos estos son estrategias que yo puedo implementar en un enfoque tradicional de continuidad. La parte de continuidad también va a requerir varias gestiones. Es todo un sistema de gestión. Entonces, una muy importante, la gestión de la crisis, cómo yo me involucro con otros departamentos, gestionar a los stakeholders, las partes interesadas de mi organización, cómo yo voy a hacer para comunicarles, por ejemplo, que la planta no puede trabajar hoy a los inversionistas, o decirle a mis empleados, mira, hoy no lleguen a la oficina. Relaciones con las autoridades, si tengo que hacer enlace con la Comisión Nacional de Emergencias o si tengo que estar en contacto con otra organización gubernamental. Eh, Eso es parte de gestionar las continuidades. Y pues la parte de comunicaciones vamos a ver que es un tema que va a tomar muchísima más fuerza en un escenario de pandemias. Para concluir esta parte, el mantenimiento es importante. Muchas veces la documentación cuando se llega a ocupar no está actualizada, entonces toca nuevamente improvisar y en momentos de crisis lo peor que uno puede hacer es improvisar porque es más fácil cometer errores y poner en riesgo la organización. Entonces siempre es importante tomar en cuenta hacer ejercicios de mantenimiento, pruebas y mejora continua. Y después de cada iteración que yo hago mi proceso, mejorarlo, documentarlo para saber que realmente lo probé y hacerlo en la vida real. El BCP o el plan de continuidad no puede ser un documento que esté archivado por cumplir una normativa. Tiene que ser un documento vivo, que se esté revisando, que se esté dando mantenimiento. ¿Por qué? Porque de este documento va a depender la sobrevivencia de mi organización y de mis colaboradores en un escenario crítico. Entonces, rápidamente, esto es un resumen de cómo se debería ver un proceso de continuidad. Si ustedes lo ven, es algo que se enfoca mucho en los procesos de mi organización. Entonces yo puedo decir, mira, ¿qué hago si hay un desastre? Si mi edificio no está disponible, ¿qué pasa si mi fábrica se me quema a la mitad, pero puedo seguir funcionando con la otra mitad? Se enfoca mucho en tecnología. Me preparo ante un ataque cibernético o cómo restauro la operación, dónde documento la información. Pero hay una parte que muchas veces se tiende a dejar de lado y es el factor humano. ¿Por qué? Porque nos es más fácil documentar un proceso que documentar a una persona. Es más fácil reiniciar un router que reiniciar una persona. Es muchísimo más fácil comprar un router nuevo que desplegar a una persona nueva. Entonces, vemos que muchas veces el factor humano queda un poco desconectado. ¿Y cuál es la sorpresa? Que en un escenario de pandemia, ahora sí vamos entrando un poquito en materia, el factor más vulnerable y el más crítico es el humano. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad no está en un sistema. La vulnerabilidad está en el ser humano. Entonces,
Y no solo de un tema biológico, sino social. Esto que tengo acá, que les estoy mostrando, son noticias frescas. Ahí está la fecha, las tomé de CR Hoy, precisamente, un periódico nacional, eh, de eventos que están pasando en el contexto, por ejemplo, ahorita del COVID-19, que estamos viendo que ayer tuvimos un brote, por así decirlo, parcial de histeria colectiva, donde la gente salió corriendo a arrasar lo que estaba en los supermercados, que el gobierno tuvo que cerrar bares porque la gente no está acatando la orden de manténgase aislado. El aislamiento no es una cuarentena, pero es una cuarentena preventiva, por así decirlo. Y la idea es que usted no tenga vacaciones, es que usted se quede en su casa para evitar expandir el brote. Estamos en una etapa de exploración y de choque. Es un virus que acaba de llegar a nuestra sociedad y no sabemos qué tan arraigado está. Entonces vemos que este es un tema que a nivel de sociedad, que a nivel de ser humano, es mucho más complejo que entrarle a un router, que entrarle a un data center o decirle a un cliente, dejamos tu proceso de lado. Entonces vamos a ver que esto vulnera los instintos más básicos del ser humano y tenemos que controlarlo. ¿Por qué? Porque los protocolos de pandemia nos ayudan en una situación que es convulsa. Este gráfico es los últimos 15 días, básicamente, de experiencia de COVID-19 en el país. Es un crecimiento exponencial. Y aclaro, yo no me encargo y no soy epidemiólogo, pero algo que sí sabemos de las epidemias es que son convulsas, son muy desordenadas y aunque sí tienden a seguir ciertos patrones conductuales, su crecimiento es exponencial. Entonces, si vemos que estamos dejando de lado el factor humano en la continuidad de mi negocio y además estoy afectando o estoy moviéndole rápidamente el día a día a las personas, esto va a generar un conflicto que va a poner en riesgo mi organización. Y no hay firewall, no hay plan de continuidad, no hay gestión del riesgo que a mí me prepare para atacar el factor humano cuando está fuera de control. Entonces tenemos que prepararnos. Y por eso, como les mencionaba al inicio, es muy importante la fase de preparación. El tener este documento listo o este plan para poder actuar de manera ordenada ante un escenario de crisis. Entonces, este título que tengo acá en esta diapositiva ha sido todo un dilema de discusión con compañeros, tanto profesionales como a nivel académico. Porque si usted lo busca en la literatura, normalmente dicen plan de respuesta a incidentes durante crisis de salud pública para garantizar la continuidad del negocio. Básicamente es un párrafo de introducción y eso es solo un título. Entonces, ¿por qué la gente trata de usar esto? Porque decir protocolo pandémico, ya solo decir protocolo pandémico asusta a la gente. Entonces, vamos a ponerle las cosas por su nombre, es un protocolo para actuar ante pandemias, no tenemos que disimular que es algo de miedo, pero vamos a tratar de evitar darle rodeos. ¿Por qué? Porque entre más miedo le metamos a una pandemia, más explota los factores que antes estábamos viendo, miedo, histeria, etcétera. Entonces, una definición o para entender qué es un protocolo pandémico. Es un conjunto de acciones documentadas, como todo protocolo, es una serie de pasos documentados para actuar y reaccionar ante situaciones de alerta sanitaria generados por un brote pandémico o por una enfermedad que puede generar afectación directa de manera rápida a mi organización y además, vean qué importante, ante la escalada rápida de un brote. Un brote es muy difícil de controlar y además el comportamiento humano escala mucho más rápido. Y como les mencionaba, pues se enfoca en habilitar el negocio ante situaciones cambiantes con alta afectación directamente al factor humano. ¿Cuáles amenazas me va a ayudar a proteger de este protocolo y qué riesgos me va a cubrir? La vulneración al factor humano es el primero. El ausentismo. El ausentismo masivo me va a reducir la capacidad de procesamiento y por lo tanto me va a afectar mis tiempos de entrega al negocio. Otro factor es el personal clave. Identificar cuáles son los miembros claves de la organización es parte de hacer un buen vía. Y también me va a permitir no solo generar o me va a proteger de la afectación de personajes claves en la organización, sino que también me va a permitir a mí generar redundancia.
Si yo sé que hay una función en específica que solo Alberto puede hacer, automáticamente yo tengo que pensar en entrenamientos cruzados, planes de sucesión u otro tipo de componentes para poder evitar ante una pandemia que mi negocio se detenga porque simplemente una persona no está. Por supuesto, la cadena de valor y de suministros. Si uno de mis proveedores está afectado, yo también puede ser que esté afectado. El ejemplo más claro, si yo tengo una panadería, yo puedo tener todos mis planes de continuidad, saber que tengo todo listo para continuar operando, pero ¿qué sucede si el que me vende la harina, que es el único proveedor, por ejemplo, que vende harina en este pueblo, se enferma? Me afecta totalmente la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque nunca me va a llegar. Y eso solo para darles un ejemplo a pequeña escala de cuánto puede afectar las sociedades hiperconectadas en las que estamos y globalizadas. Y por supuesto, un factor que no podemos negar es la afectación en los mercados. Las pandemias generan especulación, generan ansiedad, no solo a las personas, sino a los mercados. Los inversores van a detener su grado de inversión hasta ver que las cosas están estables. Cuando sienten que hay riesgo para su dinero, obviamente van a hacer un alto y lo podemos ver hoy por hoy, los mercados como la bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres han tenido que detenerse, han tenido que hacer paros históricos porque hay una caída estrepitosa en los mercados y no han podido detenerla. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo, no solo para los inversores, sino para la sociedad. Entonces, eso es algo que también va a afectar, porque es una forma en que las organizaciones capturan dinero para sus inversiones. Entonces, es un riesgo que también pues, nos va a ayudar a contener. Y por último, perdón, antes el factor humano, nuevamente, los brotes de histeria colectiva, como lo vimos anteriormente. Otras cosas que pueden generar ataques a las personas que están en el perfil de riesgo, las personas enfermas. Entonces podemos ver que es muy fácil, es factor de tiempo de que un brote de histeria empiece a convertirse en desórdenes. Y a veces esos desórdenes van a prevenir incluso que mi gente pueda operar o llegar al centro de trabajo o pueden atacar directamente mis tiendas o mis puntos de venta. Entonces vemos que todo está conectado. Y por último, ahora sí, otro riesgo que un buen protocolo me ayudaría a prevenir si todos nos organizamos es ayudar a contener las consecuencias de un sistema de salud saturado. Y no lo digo por las personas que estén alrededor del brote, sino que hay personas que necesitan un tratamiento por una enfermedad crónica que no va a poder tener acceso a servicios de salud porque el servicio de salud ya está saturado. Entonces, esos son otros los riesgos que los protocolos pandémicos nos ayudan a poner en contexto y saber cómo proteger a nuestros empleados para evitar exponerlos a estas situaciones. Tanto sector público como privado tienen la obligación de tratar, por lo menos, o el compromiso moral de tratar de informar tanto pueda a sus colaboradores para hacer una primera línea de defensa como sociedad. Y vean que ya que entonces empezamos a hablar más de la sobrevivencia de una sociedad en vez de hablar de la sobrevivencia solo de la empresa, sino que nos volvemos un eslabón más en el bloque sanitario de protegernos a todos. Ahora, ¿qué debería llevar o qué recomendaciones hay que tenga para que lleve, perdón, este tipo de protocolos? Lo primero y más importante, si me lo preguntan, es contar con un comité de crisis o comité de situación. ¿Qué es esto? Es el grupo encargado de permitirme a mí como organización navegar entre un entorno volátil, incierto, complejo y sumamente ambiguo como lo son los escenarios de pandemia. Estas son las personas que toman decisiones a tiempo, que están empoderadas, ojalá que tengan una política organizacional que la alta dirección les dé para poder reaccionar y decir, ok, hay que cerrar la operación ya, o hay que mandar a la gente a la casa ya. Son personas que tienen esa visión de tomar la crisis y poder navegar a través de ella. Deben tener roles y responsabilidades claros, obviamente, para que no se extralimiten ni se infralimiten. Tienen que estar empoderados, como se les dije antes. Y un tema muy importante es que ellos por sí solos no tienen que ser expertos en todo el tema, pero sí es recomendable que la suma de todos ellos, sea las capacidades necesarias para cumplir los 4 objetivos que les mencioné anteriormente bajo la metodología de
qué hacer, cuándo hacerla y cómo hacerla. Una recomendación, otro componente que debería tener un plan de pandemias es un sistema escalonado. ¿Qué quiere decir esto? No podemos ir de 0 a 100 en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque esto dispara el gasto en la organización, asusta a las personas, genera conflicto. Entonces tenemos que tener un sistema escalonado de acción. Y es muy importante también entender que no es solo tener el sistema, sino también contar con los famosos gatillos o disparadores para saber cuándo moverme de una alerta o de un nivel a otro. Al final del día, este sistema lo que me tiene que proveer al menos son herramientas suficientes para monitorear la situación cuando está afuera, prepararme para ella, protegerme cuando esté cerca, contenerla cuando llegue y mitigarla cuando ya no haya nada que hacer. Entonces, acá yo les pongo el ejemplo de que en este caso yo tengo niveles 1, 2, 3, 4 y 5. Hay organizaciones que usan alerta verde, alerta amarilla, alerta gris, alerta roja, máxima alerta. Son diferentes escalas o diferentes metodologías. Lo importante es que esté tipificado qué es cada una de las niveles y que a mí me permita usarlo como referencia. Y obviamente, pues, parte de que venga con los niveles es que el nivel de esfuerzo que yo haga sea proporcional al nivel de alerta en el que estemos. Por ejemplo, yo no voy a correr a abastecer cantidades gigantescas de material de limpieza si estamos solo monitoreando porque hay potencial alerta, ojalá en otro continente lejos. Ahora, yo ya me preparo si sé que eso se está propagando, entonces vean qué pasó de un nivel 1 a nivel 2, porque yo sé que hay algo lejos en nivel 1, pero nivel 2, digo, no, hay algo que está muy fuerte, vamos a trabajar de este lado, vamos a prepararnos. Y ahí va paulatinamente, cada nivel de alerta nos va a permitir actuar de manera acorde a la alerta y va a proporcionar nuestros esfuerzos de manera ordenada. Entonces, así no es, eso nos evita, por ejemplo, si lo contextualizáramos con COVID, que acá en Costa Rica hubiéramos mandado a todo el mundo a la casa con solo el primer caso en China. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos haciendo una disrupción completa de la vida cotidiana de las personas y los pondremos muchísimo más ansiosos. Importantísimo ahora con el tema de estas sociedades de redes sociales, de grupos en WhatsApp o cualquier otro tipo de instrumento, es muchísimo más fácil que porulen, que broten de la nada este montón de noticias falsas que nos afecten, que genere la histeria. Entonces, un elemento clave es dentro del protocolo de pandemias identificar cuáles son mis fuentes de inteligencia. Recomendaciones, tanto organismos internacionales como locales. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro. Entonces, algunos organismos de estos, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, en nuestro contexto nacional, recomendaciones emitidas por la Caja, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias. Son organizaciones que valen mucho la pena estar monitoreando y que vale mucho estar inscribiéndose a las notificaciones que ellos generen para poder estar teniendo inteligencia en tiempo real de qué está pasando. Entonces es muchísimo más fácil de esta forma contener mira, es que me enviaron esto por WhatsApp y yo, ok, vamos a revisar qué dice el Ministerio de Salud. Es muchísimo más fácil para que uno pueda contener la propagación de noticias falsas y poder enfocarse en lo que realmente está pasando. Entonces, acá les voy a dejar, esto es un ejemplo del Centro de Control de Enfermedades y de Prevención, el CDC. Ellos tienen, en el caso de COVID-19, ellos cuentan ya con todo un subsitio donde ellos tienen información, tienen e-learnings, tienen material en tiempo real de cuál es la situación a nivel de ellos, cuáles son sus recomendaciones y cuál es el estado de el avance en vacunas o el avance de la propagación de la enfermedad. También WHO o la Organización Mundial de la Salud tiene un subsitio bastante completo, son dos herramientas muy, muy importantes. Inclusive ellos cuentan hasta con un interactivo acá, donde ustedes pueden ver en tiempo real lo que ellos tienen reportado en casos, no solo en casos confirmados, sino en muertes o recuperación, que es muy importante. Ahorita que estamos hablando del tema de los nervios y todo,
Muchas veces la gente dice que está matando miles de millones, pero nunca estamos viendo cuántos realmente es verdad de exageración, cuántos realmente están muriendo y cuántos se están recuperando. Eso es muy importante poner atención y hacer el contradiscurso. Es que está matando millones. ¿Son millones o son miles? ¿Están recuperándose millones o son miles? Eso es muy importante porque nos va a ayudar a uno como empresario y como persona en la sociedad a reducir el mensaje que pueda generar o todo el ruido que pueda generar las sociedades con las fake news o las noticias falsas. Ahora, muy importante, nosotros normalmente vamos a ser o ingenieros o vamos a ser administradores. No todos somos especialistas de la salud, entonces tenemos que generar una fuente de conciencia y de conocimiento real a nivel de salud. Tenemos que entenderlo. Eso no quiere decir que vamos a hacer solo leyendo artículos en Wikipedia o vamos a estar leyendo reportes en las noticias. Necesitamos asesoría. Necesitamos que nos brinden información precisa de cómo actuar. Al final del día, el protocolo lo vamos a elaborar como administradores y como informáticos o como ingenieros, pero el protocolo es la receta genérica. ¿Cuáles son los pasos que debemos tener? Ahora, el sabor H1N1 de mi protocolo o el sabor COVID-19 lo vamos a dar una vez que nos sentemos a trabajar con un especialista de la salud que nos dé cuáles son las pautas, cuáles son los controles. Entonces, algunos elementos que deberíamos obtener de un especialista en el área de salud, pues el entendimiento de la enfermedad, los mecanismos de propagación, saber cómo se propaga, los perfiles de las personas vulnerables, eso es trascendental para saberlo en la organización, cuáles son los síntomas reales, cuáles son los síntomas falsos, qué son los síntomas falsos, los que parecen propios de la enfermedad, pero son normalmente propios de una gripe común, cuáles son los potenciales tratamientos y cuáles son las instrucciones sanitarias para desinfectar. Una vez que tengamos esta información, podremos construir un perfil y poder tomar planes de comunicación para ello. Elemento muy útil de tener a mano es la identificación de la población. Normalmente Recursos Humanos tiene información en tiempo casi real de dónde viven nuestros colaboradores, cuál es su edad, todo este tipo de cosas que nos pueden servir en la toma de decisiones. Una recomendación para estos casos es generar un censo de la población que a mí me permite, si Recursos Humanos no me tiene exacto en qué cantón, en qué provincia y en qué zona vive la persona, hacer un formulario que yo pueda pedir el consentimiento a mis colaboradores para que ellos compartan dónde están para yo poder tomar decisiones. Ejemplo, si en este momento yo sé que en Alajuela hay un brote y el perfil es que se contagiaron un montón de personas por viajar en bus, la gente que vive en Alajuela Centro, si yo tengo el censo, yo puedo tabular cuáles son las personas que viven en Alajuela, que son del Cantón Central, y además puede ser que yo le haya agregado una pregunta de si usted viaja en transporte privado o colectivo. Agarro a las personas que están en colectivo, ok, selecciono ese grupo y les digo, mira, ustedes están en riesgo por estas y estas razones, por favor, trabajen desde la casa en este periodo. Es solo uno de los tantos ejercicios que yo podría hacer si tengo información. Ahora, muy importante, depende del tipo de información que vayamos a capturar, le podemos pedir al área legal que nos revise y nos diga si o no podemos capturar esa información. Con los viajeros es todo un protocolo y es todo un tema. ¿Por qué? Porque estas son personas que están transitando en nodos de convergencia de, de convergencia mundial, aeropuertos. ¿Cuántas personas pasan por hubs o estaciones grandes a nivel mundial? Por ejemplo, gente que pasa por Dallas, por Miami, que son los puntos de conexión con Europa o con Estados Unidos más grandes. Todas estas son personas que deberíamos ponerlas en una lista de interés. Entonces, con los viajeros, ¿qué podemos hacer? Podemos implementar controles de viaje. Puede ser que se restrinja del todo los viajes o decir solo los viajes que son realmente críticos para el negocio. Generar un correo de notificación a los que nos están visitando. Mira, estos son los posibles controles que vamos a implementar. Si esto escala, esto puede llegar a complicarse. Estos son los controles que vamos a implementar a futuro. Tener un censo de los visitantes, saber de dónde vienen. Inclusive hay organizaciones que restringen el ingreso a las personas. Yo puedo tener un proveedor que me viene a dar una capacitación, que si yo sé que en este momento la persona viene de dar una capacitación en China, hay organizaciones que simplemente dicen, no entra. Se cancela su evento porque, o se da en virtual, porque usted representa un riesgo para mi organización.
En el lugar de trabajo es tal vez donde hay mucho carga laboral y de controles. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir que el sitio se va a mantener abierto hasta donde sea posible. Yo no puedo cerrar mi facility o mi centro de procesamiento o mi centro de trabajo a la primera. Tenemos que mantener el sitio abierto lo más posible. Ahora, también eso quiere decir que tenemos que hacer otros esfuerzos, como los protocolos de limpieza. Como les dije antes, hay que aprender cuáles son los perfiles de riesgo y cuáles son las formas de transmisión. ¿Por qué? Porque sí tienen que ser mis medidas de acción. Si yo sé que el virus se propaga y solo se desinfecta con agua y con jabón, tengo que provisionar a jabón antibacterial o jabón eh, propio o aumentar mi reserva de cloro, de tal manera que mis protocolos de limpieza sean precisos. Ahora, importante tomar en cuenta el nivel de abastecimiento. Si yo tengo un edificio grande, tengo que asumir que la gente va a aumentar el consumo simplemente por la condición de pandemia. Entonces yo así no entro en desabastecimiento. ¿Por qué? Porque puede generar la condición de que mi centro de procesamiento o mi edificio de trabajo se tenga que cerrar porque no tengo, por ejemplo, alcohol en gel o jabón antibacterial o algún requisito que el Ministerio de Salud me pida. Ahora, hay dos conceptos importantes que diferenciar y uno es el edificio está en cuarentena, básicamente el edificio está inhabitable porque hay que desinfectarlo, y otro es desocupado. Uno proactivamente puede hacer una desocupación del edificio. ¿Qué quiere decir? Tratar de mandar a todos los recursos no críticos que puedan trabajar desde sus casas o desde otros sitios para evitar que tengamos 100, 200, 300, 1000 personas conglomeradas trabajando en conjunto. Reducimos el nivel de exposición y además aumentamos el bienestar de nuestros empleados. ¿Por qué? Porque ellos se están sintiendo seguros en sus casas. Y ahora también tenemos que analizar que del todo mi centro de procesamiento no va a estar disponible o tengo que protegerlo a toda costa. ¿Quiénes son muy sensibles a esto? Las personas que trabajan en el área de manufactura. Es muy difícil que yo desarme mi fábrica y me la lleve para otro lado en cuestión de días o en cuestión de horas. Entonces yo lo que tengo que tomar son medidas extremas para proteger la seguridad de mis colaboradores. Algunos controles que implementan las empresas pueden ser cámaras térmicas, entonces el guarda está monitoreando la gente que le toca ir a la oficina porque tiene que seguir trabajando en la fábrica, pero desde que ingresa hay un monitor que dice esta persona viene con más de 38 grados. Mira, 38 grados hace match o coincide con mi perfil de riesgo. Entonces esa persona, yo, qué pena, vaya al doctor, no puede entrar. Y obviamente, pues todos los controles para evitar que la gente que está dentro se me exponga a la enfermedad y además para que ese colaborador tienda a ir al médico, que es muy propio en nuestra cultura esperar hasta el último momento para ir a la clínica, hasta que ya básicamente lo que la gente dice, hasta que nos estemos muriendo vamos a ir a un hospital. Y no, tenemos que, en caso de pandemia, incentivar más bien a los colaboradores a que participen rápidamente de los mecanismos de salud. Eso por lo menos en algunos de los controles para el lugar de trabajo. Tecnologías de información juega un rol clave, es un habilitador del negocio. Sin embargo, tenemos que entender que es un habilitador, no es el que va a hacer todo. Normalmente, en mi experiencia, se los puedo decir, como parte del área de sistemas, nos dejan que los de sistemas hagamos toda la magia y no podemos si el negocio no nos apoya. Entonces, somos un habilitador clave del proceso de continuidad. Hay tecnologías que facilitan muchísimo más, como lo es la virtualización de sistemas, computación en la nube, VPNs o conectividad remota, eh, pero no lo es todo. O sea, el negocio tiene que saber cuál de esas soluciones son aptas para ellos. Por ejemplo, yo puedo tener una infraestructura sumamente estable de servidores virtuales, máquinas en Citrix que yo me puedo conectar desde la oficina, desde mi casa, desde la China, desde cualquier lado. Pero, ¿qué pasa si un requisito de negocio mío es cuenta segura y yo tengo que estar en un lugar aislado donde no ponga en riesgo los datos del cliente? Entonces, ahí ya vemos un choque entre lo que sistemas permite y lo que el negocio permite. Un factor importante que debemos también tomar en cuenta es la experiencia del usuario. No todos los usuarios van a ser expertos en TI y eso es un error garrafal que cometemos a veces los de sistemas, y es que asumimos que todas las personas son bien letradas en TI y no. Hay gente que puede ser muy letrada en el área legal y apenas saben lo básico de usar Office y no es su obligación.
saber de sistemas. Pero entonces ahí es donde el área de TI tiene que apoyar a los usuarios para poder ellos habilitarse en sus casas o en otros lugares remotos para poder ellos entregar valor al negocio. Ahora, ya cuando estamos en modo de emergencia, tenemos que monitorear la capacidad y el desempeño. Los enlaces se saturan. Hoy por hoy me comentaban varios compañeros que ellos ven que normalmente el internet en sus casas es muy rápido y ahora les está funcionando más lento. Entonces yo les decía, claro, analicemos que en este momento, por la situación país que hay, que se está haciendo mucho énfasis en que trabajen en remoto, tomen clases en remoto, la red nacional y los proveedores nacionales están saturando y aumentando su utilización muchísimo más de lo que normalmente lo trabajan. Y también tomar en cuenta, pues, qué tanto mis enlaces van a aguantar conexiones remotas o qué tan bien funcionan mis sistemas. Si hay sistemas sensibles como los sistemas de voz sobre IP, que tienen obviamente muchísimo mayor control sobre el flujo de transmisiones, entonces puede ser que requiera mejores conexiones. Y por último, tomar en cuenta que aunque no se esté trabajando en el centro de procesamiento principal, siempre hay que mantener la seguridad de la información. La propiedad intelectual de las empresas tiene que estar cubierta y protegida, aunque en un escenario de pandemia mandemos a todos para la casa. Elementos de comunicación. La comunicación va a ser uno de los factores claves de éxito. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a educar y prevenir. Ellos son la línea de educación rápida a nuestros usuarios o a nuestros colaboradores. Entonces ellos van a estar bajando información a la comunidad. Deben tener un enfoque humano y de conciencia. Nuevamente volvemos al punto donde el elemento más débil en este escenario es el ser humano y el miedo. Si te empezamos a tirar correos apocalípticos que asusten a todo el mundo, más vamos a generar pánico en la sociedad y nos vamos a ver expuestos a los riesgos que les mencioné antes. Tiene que ir alineado a las estrategias corporativas, a los esfuerzos que está haciendo la organización o la institución como un todo. Y también el área de comunicaciones nos va a brindar el apoyo para gestionar con otras entidades, que estamos participando, no sé, en la Cámara de Comercio, que CINDE nos está brindando información, todas estas organizaciones que requieren que estemos interactuando con ellos. Ellos son los que son las personas ideales para dar el parte de qué está pasando. Algunas recomendaciones, pues que ellos tengan ya un plan de comunicación, una serie de protocolos, templates que pueden usar, plantillas de correos, ¿para qué? Para responder rápido. Por ejemplo, si ustedes ya ven que hay una situación de pandemia ahí afuera y que en cualquier momento llega al país, no esperemos hasta que el Ministerio de Salud haga rueda de prensa para decir, sí, ya está, para empezar a ver qué enviamos. Perfectamente podemos tener listo ese correo, porque sabemos que en algún momento va a tocar el país, y en tiempo récord ser líder en la empresa y el ministerio dio un parte de salud a las 3 de la tarde y a las 3:10 todos los colaboradores ya pueden tener planes de acción para que se sientan tranquilos de que la organización los está cuidando. Entonces el rol de comunicaciones es muy, muy importante. Y pues importante el rol de los líderes y las organizaciones. Los jefes, los gerentes o los líderes organizacionales son la línea directa de los colaboradores para atacar cualquier información falsa. Entonces, tienen que ser personas que estén empoderadas, tienen que ser personas que sepan el protocolo que tiene la empresa y tienen que estar anuentes a escuchar las situaciones, tener conocimiento del protocolo y saber cómo actuar. De nada sirve que tengamos un protocolo sumamente documentado si mi líder no sabe ni siquiera que existe o no le toma valor. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir a sus líderes y si los líderes dan el ejemplo y avanzan, perfectamente las demás personas van a facilitar el proceso de que la comunicación avance y la información ayude a los usuarios. Ok, un segundo. Y ya para finalizar, una parte que nunca, nunca toma en cuenta las personas, que es el protocolo de retorno y reingreso a la oficina. Muy pocos protocolos que he visto de pandemias toman en cuenta esto. Y dirán, ¿qué tan difícil es simplemente decir, volvamos a la oficina?
y listo. Y al día siguiente ya todo el mundo deje las pijamas de hacer trabajo desde la casa y todos a la oficina. Resulta que volvemos al punto. Hay un factor humano que puede afectar a la entrega de valor al negocio. ¿Qué pasa si durante la enfermedad que generó el escenario de pandemia falleció un miembro de un equipo? O las personas todavía están asustadas, o las personas no han podido reabastecerse de alimentos. Entonces, el protocolo de ingreso o retorno tiene que ser humano, tiene que ser un proceso humanizado, tiene que ser paulatino. Si el negocio lo permite, pues perfecto, no pasó nada, fue solo un susto, retornen todos, eh, pero tiene que estar ahí, tiene que tomar en cuenta que una situación de salud puede llevar a afectar a muchos factores humanos y uno de esos es las causas o las causalidades humanas, perder vidas, ya sea de colaboradores directos o de miembros de familia que van a afectar a los colaboradores. Y eso sería pues los elementos del rol de protocolo pandémico, por lo menos las cosas que uno recomienda desde la experiencia en continuidad de cómo adaptar un protocolo que se ve muy teórico, muy estructurado y muy de negocios a un tema tan humano como es una pandemia. Cómo proteger nuestras organizaciones y cómo proteger nuestras sociedades. Este, entonces creo que de mi parte, pues esa sería la presentación. Quiero abrir el espacio para preguntas. Creo que Katy nos va a ayudar con eso. Sí, claro, Alberto, muchísimas gracias por tan interesante presentación. Tal vez recalcar, antes de abrir el espacio de preguntas, algunos aspectos súper importantes que usted mencionaba durante la presentación. Uno es primero identificar qué se debe hacer, cuándo se debe hacer y quién lo debe hacer. Por ahí usted hablaba de que debemos diferenciar entre qué es crítico, qué es urgente y qué es importante y trivial. Además, nos mencionaba de algunos factores a tomar en cuenta. El primer factor y el más importante de todos es el factor humano. Hay que ver el tema del ausentismo, hay que ver el tema del personal clave dentro de la organización. Tenemos que revisar todo el tema de cadena de valor y suministros y las afectaciones que esto va a tener en los mercados. Y por último, nos mencionó todo el tema de hay que entender primero la pandemia, hay que identificar a la población, hay que definir los protocolos de viajes, todo el tema referente al lugar de trabajo, luego cómo ver las tecnologías de información como habilitador y los temas de los planes de comunicación. A grosso modo, estos son algunos de los principales puntos de la presentación que Alberto nos acaba de mencionar. Como lo indicamos al inicio, las preguntas las vamos a hacer de forma escrita. Por ahí antes me enviaron una de forma privada donde decía qué tanto estamos preparados en Costa Rica para enfrentar una contingencia como esta. Se nos hizo tarde. Te lo puedo dar a forma más personal. Yo creo que, porque no puedo sentarme a ver todos los protocolos, yo creo que no se nos hizo tarde. Creo que algo que se trató de hacer mucho es tratar de mantener el status quo de las personas, tratando de no ser disruptivo. ¿Por qué? Porque si yo genero eh, mucho ruido rápidamente, la gente va a asustarse. Por ejemplo, ayer el elevar la alerta de cerrar fronteras hizo que muchas personas pensaran que se iba a acabar el suministro de comida porque ya los containers y el comercio iba a colapsar. Y lo que hizo fue, sí, el comercio colapsó, eh, porque paradójicamente nos piden que nos aislemos y la gente estaba haciendo filas de hasta 2 horas para entrar a un supermercado. Entonces, yo creo que no se nos ha hecho tarde. Cosas que he visto muy buenas es la respuesta del Ministerio de Salud. Si vemos el caso de la primera persona, básicamente fue una persona que llegó domingo y ya viernes estaba diagnosticada. Eh, Fue un periodo muy, muy corto de tiempo, lo cual nos da pues mucho tiempo de reaccionar. Cosas que sí nos está agarrando tarde es como sociedad el concientizar el riesgo de que una pandemia puede generar en las organizaciones, porque es un tema exponencial. Usted te pasa de 0 a 100 en cuestión de días. Entonces, sí creo que se ha ido tomando las acciones. Sí a las organizaciones nos falta mucho
porque nos preparamos, como les decía al inicio, para hacer continuidad del negocio, pero no nos preparamos para estos escenarios porque son muy poco probables. Sin embargo, ya hemos visto, en menos de 10 años ya hemos tenido dos situaciones bastante fuertes. En el 2000 también creo que tuvimos el aviar, entonces hemos tenido el aviar en el 2000, la porcina o la famosa H1N1 en 2009 por ahí, y ahora otra vez, entonces ya esto se está haciendo más recurrente, entonces deberíamos ir poniéndole más cariñito al protocolo de pandemias dentro de nuestras estrategias de continuidad. Excelente, Alberto. Inclusive el ministro de Salud mencionaba por la tarde que en 10 días se ha aumentado, teníamos un caso y se aumentó a 50 casos, entonces es importante el tema de concientización. Por ahí nos pregunta don Fabio Esquivel que si vamos a publicar el video se los vamos a remitir a cada uno de los que están ahorita, que se inscribieron al webinar, se los vamos a enviar al correo electrónico, entonces por ahí les va a llegar. Y también don Luis Carlos nos menciona que la sociedad no ha querido asimilar las acciones que brinda el protocolo de emergencia de salud, que es efectivamente lo que Alberto está mencionando por ahí. No sé si algún otro participante tiene alguna otra consulta. Creo que no tenemos consultas. Importante mencionar que dentro del área de educación continua, este tema del que Alberto ha estado hablando hoy en el webinar, lo tocamos con mayor detalle en el programa de auditoría de tecnologías de información. Es un tema que se ve específicamente en el módulo 3. Entonces, y uno de las grandes noticias que tenemos es que para este año ya este curso lo tenemos 100% virtualizado, entonces por ahí les vamos a hacer llegar también información y que en épocas como esta, donde estamos con todos los temas de pandemia y demás, no tenemos que trasladarnos hacia la universidad directamente para recibir la capacitación, sino con el apoyo de diferentes tecnologías podemos recibir toda esta información. Don Luis Carlos por ahí también nos menciona que cómo decidir qué herramientas de tecnología de información son las mejores para escoger y qué factores tomar en cuenta. Yo creo que de las herramientas, más que saber cuáles son las mejores, es saber cuáles se van a ajustar mejor a mis necesidades de negocio, tanto en la entrega de servicios como en mi presupuesto. Porque siempre van a haber opciones desde las más finas y las más elegantes y complejas hasta algunas de las más hechizas. Todo depende de qué tan importante sea para mi negocio y la continuidad de esos procesos. Por eso es crítico hacer un BIA y saber qué tan importante es un proceso como para poder hacer inversiones y justificar esas inversiones. Sí es importante siempre tener un ojo puesto en herramientas que me permitan conectividad remota, ya sea que tenga que hacer trabajo desde la casa o tenga otro centro de procesamiento donde mande a la gente a trabajar ahí. Colaboración, herramientas como esta que estamos utilizando para el webinar, Zoom, o usar un Teams o inclusive un Skype, son herramientas que nos ayudan a colaborar y siempre herramientas que nos permitan tener disponibilidad de la información, ya sea cuentas corporativas o personales de Dropbox, las personales no, porque ponen en riesgo la información de la empresa, pero podría usarse. OneDrive, la nube es una de las herramientas que hoy por hoy nos permiten muchísimo habilitar esto a un costo mucho más eficiente que hace unos 10 años. Antes había que tener un segundo data center en algún lado y conectarse. Entonces yo creo que la solución ideal no existe, pero sí podemos buscar, siempre y cuando tengamos esos pilares, dónde almacenar la información, dónde procesarla y dónde colaborar, tener las herramientas suficientes. Ya lo que nos debe de utilizar open source o utilizar herramientas licenciadas. Excelente, Alberto. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Agradecerles a todos la participación en este webinar el día de hoy y principalmente a usted, Alberto, por habernos compartido la Con experiencia gusto. y todo el conocimiento que tiene en el tema. Nosotros, como les mencioné anteriormente, les vamos a hacer llegar el video del webinar. Estamos a la mayor disposición. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, aparecemos como Progestic y ahí los vamos a mantener informados de diferentes actividades que vamos a seguir realizando.
tanto en esta modalidad como en otras modalidades que nosotros desarrollamos diferentes conferencias y diferentes actividades de actualización. Un gusto, que tengan una linda noche y a cuidarnos todos, seguir los protocolos de lo que Alberto mencionó ahorita, entonces para ver si no aumentamos de esas 50 personas que vean diagnosticadas hasta la tarde. Correcto, y evitar Muchísimas saturarnos. gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego a Chao, todos. hasta luego.